Cordial saludo, tutora de curso y compañeros de grupo. Mi nombre es Cristian Alejandro Rincón Ramírez. Soy del grupo número 4 de microbiología de suelos y pertenezco al SEA Zipaquirá. A continuación voy a dar explicación a la actividad de microbiología de suelos. Entonces, primero, ¿cuál es el proceso de formación de los nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos? Entonces, los nódulos se forman a partir de unas bacterias que infectan la planta y eso sucede en las leguminosas como el triol y la soya. Entonces, estas ocasionan que la planta se enferme, pues entre comillas, y se formen unas bolas en las raíces, las cuales se ocasionan por la infección, pero a cambio de esto las plantas van a beneficiarse del nitrógeno de la atmósfera que es fijado a través de las bacterias rizobias. ¿Qué son los factores NOR y cuál es su función? Entonces los factores NOR son unas proteínas oligosacáridos que son secretados por las bacterias como las rizobias. Entonces estas sirven para que las bacterias rizobias puedan infectar las raíces de las plantas a través de unos filamentos. Entonces estos filamentos penetran la pared de la raíz y por allí se infecta la raíz de las plantas y allí posteriormente se forman los nódulos. Entonces esa es la función del NOT, de los factores NOT y la función que tienen. ¿Qué es un bacteroide y qué ocurre en su interior? Entonces los bacteroides son células formadas por un grupo de bacterias rizobias y en su interior se acumulan en el interior de las raíces de las plantas leguminosas y allí una acumulación de bacteroides va a formar los nódulos. Entonces los bacteroides son una acumulación de bacterias rizobias y posteriormente se formarán los nódulos a partir de los bacteroides para la fijación de nitrógeno en las raíces de las plantas. ¿Cuál es la función de la legemoglobina? Entonces la legemoglobina es una proteína que tiene la función de controlar los niveles de oxígeno dentro de los nódulos de las leguminosas. Entonces recordar que las bacterias rizobias funcionan en ambientes con bajos niveles de oxígeno. Entonces la función de esta proteína es evitar el flujo de oxígeno dentro de los nódulos para que estas bacterias rizobias puedan eh, fijar el nitrógeno. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre las rizobias y Frankia? Entonces, Frankia hay que recordar que también es un grupo de bacterias fijadoras de nitrógeno, pero estas se especializan en diferentes tipos de plantas, no solamente en leguminosas. Entonces, esas pueden infectar no solamente a una sola variedad de plantas, sino a muchas. Y la otra diferencia es que Frankia no infecta las plantas en la raíz, sino en los tallos. Entonces, esa es otra de las diferencias que existen entre las dos bacterias. Por otro lado, la rizobia penetra, fija nitrógeno en bajas presencias de oxígeno, a diferencia de Frankia, que no tiene ningún problema en fijar nitrógeno en presencia de oxígeno. Las semejanzas es que ambas son fijadoras de nitrógeno atmosférico, ambas tienen una interacción simbiótica con las plantas, las dos forman nódulos en las plantas y ambas ayudan a suplir las necesidades nutricionales de nitrógeno de las plantas. ¿En qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Entonces la diferencia es que las endomicorrizas penetran la raíz de las plantas, entonces las endomicorrizas se pueden encontrar en bosques tropicales y no, a simple vista no se puede ver una raíz infectada por un hongo
típico que sea de endomicorrizas. Entonces, a diferencia de las ectomicorrizas, se puede ver que una raíz está poseída por este hongo, ya que se puede observar el micelio a la vista. Entonces, las ectomicorrizas abundan en los bosques y en la mayoría del suelo, y las endomicorrizas, por otra parte, abarcan el 70 al 90% de, de este tipo de hongos en los suelos. ¿Qué características de los hongos micorrizógenos han ayudado a las plantas a colonizar la tierra? Entonces, estos han ayudado por medio de la interacción que se genera entre estas dos, ya que los hongos de las micorrizas ayudan a que las plantas tengan una mayor disposición de nutrientes, y desde el principio de la evolución han estado presentes, interactuando con las plantas. Entonces, gracias a ese mutualismo, desde hace millones de años las plantas han podido eh, evolucionar y poder instalarse dentro de la capa terrestre. ¿Cómo promueven las micorrizas la diversidad vegetal? Entonces, muchas de las especies vegetales que conocemos hoy han estado en la tierra durante muchos años. Entonces, estas se han adaptado a diferentes tipos de climas, y gracias a las micorrizas que han estado durante todo este proceso para facilitar la absorción de nutrientes en estos diferentes ambientes que existen. Entonces, esta ha sido la ayuda de los hongos micorrizas para la diversidad vegetal, o si no, pues solamente hubiesen sobrevivido aquellas plantas que tenían mayor aceptación al medio. Entonces, las plantas más débiles pues hubieran desaparecido. Entonces, esto es todo. Muchas gracias.